Hola lindas, Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Estamos en este momento en nuestro tercer taller de cómo enseñar el Evangelio a nuestros hijos. Les damos la bienvenida. Espero que tengan muchas preguntas del primero y del segundo taller. Vamos a estarlas contestando por medio del chat de lindas y espero que tengan deseos de aprender y de que se les pueda proporcionar o ustedes mismas se han encontrado material y poder compartirlo para que hagamos nuestros devocionales con nuestros hijos o hagamos tiempos de talleres o de charlas con nuestros hijos. Bienvenidas. Estamos alegres de poder compartir con ustedes estos tiempos, de poder compartir con ustedes estos talleres. Y en sus pantallas van a ver el taller, el tercer taller, que estaríamos hablando de las edades de 11 en adelante. Aquí está. Bueno, ¿qué vamos a ver? Bueno, voy a hacerles un pequeño resumen de los puntos que estuvimos hablando del taller de 0 a 5 años. Fueron 3 puntos, igual hoy vamos a tratar también 3 puntos. Y en el primer punto hablamos acerca de lanzar o de criar y estuvimos paso a paso viendo las características de las personas de los últimos tiempos que van a ser personas con carácter de verdad muy malo y que ese carácter de la gente va a terminar haciendo que los tiempos sean malos. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo 3. Hablamos un segundo punto y es que enseñar a mi bebé, a mis niños de 0 a 5 años. Saben que esta etapa es una etapa fundamental. Lo saben o lo sabían los hebreos. Durante ese tiempo la mamá hebrea cree que se le forma el futuro a su hijo. Lo saben hoy en día los expertos o los que han estudiado acerca de la primera infancia. Son los primeros años de apego del niño, son los primeros años en los que el niño está recién conociendo lo que hay a su alrededor y es fundamental que durante este tiempo de 0 a 5 años se le enseñe al niño. Entonces durante ese tiempo que vamos a enseñarle acerca de Dios creador. Y vamos a introducirlo al hombre pecador. Hablamos de que durante ese tiempo no es necesario hablarles de sexo, a menos de que él por una u otra circunstancia se haya expuesto y quiera preguntarle a usted. Entonces usted ya maneja el tema. El tercer punto es cómo vamos a enseñarle. Pues vamos a enseñarle siendo muy dinámica, muy creativa, aprovechando que es el tiempo de ellos aprender, mover sus manos, cortar, pegar, dibujar, todas estas cosas, y vamos a hacer del devocional de ellos unos tiempos bien bonitos. En las edades de 6 a 10 años igual seguimos mirando las características de estas personas de 2 de Timoteo 3. ¿Qué vamos a enseñar? Pues ya vamos a hablarle acerca del hombre pecador y de Jesús Salvador. Durante este tiempo hay que hablarles y ellos se dan cuenta de lo que pasa alrededor. Ellos se dan cuenta de que hay pecado en el mundo y ahí hay que aprovechar. Ellos se dan cuenta de su propio pecado y ahí hay que aprovechar para hablarles acerca de el hombre pecador, de la depravación del hombre. Es una doctrina de la Iglesia Reformada. Y de Jesús Salvador. Las buenas nuevas que son el Evangelio no pueden llegar si no hay primero el entendimiento de esas malas noticias. Primero hay unas malas noticias que es el hombre pecador y después vienen esas buenas nuevas de Jesús, es nuestro Salvador y del amor del Padre tan grande al dar a su Hijo Jesucristo. Durante esta edad sí es necesario hablarles sobre sexo, sí es necesario hablarles acerca de su sistema reproductivo, de cómo nacen los bebés, lo hermoso que es dar vida, lo hermoso que es ser para nosotras ser mujer, lo hermoso que es ser varón, lo hermoso que es esperar hasta el día del matrimonio, y llevando, y es necesario porque recuerden que durante y aún antes lastimosamente se ve
violaciones de niños o abusos sexuales. Entonces es necesario hablarle a los niños para que se empiecen a cuidar y para que empiecen a valorar sus partes íntimas. Bueno, ¿cómo vamos a enseñarles el evangelio? Vamos a ser igual creativas y vamos a darles a ellos esa confianza para que ellos puedan hablar con nosotras con sinceridad. En las edades de 11 en adelante, que es nuestro taller, de 11 años en adelante, que estaríamos hablando de preadolescentes o prejóvenes, de jóvenes y en adelante. ¿Qué les vamos a enseñar? Vamos en el primer punto, a criar hijos como herencia para Dios. En el segundo punto vamos a hablar de nuestra respuesta al evangelio. Recuerden que hay una serie en el canal de YouTube del pastor que se llama Origen. Ese nos va a ayudar muchísimo, por favor consúltenlo. Nuestra respuesta al evangelio, y durante esta edad es necesario constantemente hablarles sobre sexo. El mundo lo hace, nosotras también, pero bajo la lupa de la Biblia y lo hermoso que la Biblia plantea lo que es el sexo. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, también vamos a ser muy creativas, pero vamos a escuchar, vamos a generar la confianza para que ellos puedan hablar con sinceridad. En el devocional de esta mañana les hablaba de lo importante de escuchar. Entonces, con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes, con nuestros niños es fundamental que nosotras practiquemos el escuchar. Escuchar va más allá de oír simplemente lo que me acaban de decir, es ir más allá. Y uno, yo les decía, mire, uno en consejería tiene que tener esa capacidad de escucha tan afinada, porque usted en una consejería y en una charla con su joven, usted tiene que estar escuchando dos personas a la vez. Usted tiene que estar escuchando a su hijo y al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es el que le va a revelar qué es lo que realmente quiere decir su hijo. Usted tiene que leer entre líneas lo que no le ha dicho él. Entonces se necesita ser una buena escuchadora, una buena oyente, sí, se necesita. Eso hay que trabajarlo grandemente para Dios, obviamente, pero también para nuestros hijos. Durante ese tiempo hay que pasar muchísimo tiempo con ellos. Si cuando eran bebés ellos no hacían nada por sí mismos, imagínense ahora. Ahora igual hay que pasar mucho tiempo con ellos, ser los que más le influencian. La persona que más influencia tiene sobre tu hijo es la persona que más tiempo pasa con ella. Entonces, que no sean tus hijos, que no sea que no sean sus amigos, que no sea la televisión, que no sea que sea usted que es la que se está preparando para enseñar y educar educarle en el evangelio, que sea usted la que pase mayor tiempo con su hijo. Y buscarle buenas influencias de gente mayor, esto es fundamental. Que ellos tengan amigos, sí es importante, pero como veíamos en los talleres anteriores, yo solo estoy haciendo como un repaso, pero en los talleres anteriores veíamos de que ellos no pueden crear un sistema y una cápsula en donde ellos solamente pueden entrar y nosotras ya no podemos entrar y es sus amigos. No, ellos tienen que aprender a relacionarse con la gente adulta. Bueno, aquí ya entramos en el otro tema. Aquí quiero hablarles acerca del primer punto antes de pasar a este que acabo de pasar. Es el segundo punto. Antes de pasar al segundo punto, quiero hablarles del primero. Y el primero es, vamos a crearle hijos a Dios. Vamos a levantar hijos que amen a Dios. Miren, en 2 de Timoteo 3, que ya lo teníamos allí, ya lo hemos estado estudiando. 2 de Timoteo 3 habla acerca de esos tiempos feroces y peligrosos que van a ser por causa del carácter de la gente. Recuerden que todo niño nace con su temperamento. Algunos son calmados, reservados, más observadores, otros o hasta despistados. Pero saben que a veces son despistados es por la misma observancia, es porque se detienen tanto en algo que se despistan de lo demás por prestar atención a solamente una cosa. Pero son así. Otros en cambio son más joviales, más chistosos, otros son más líderes, otros son más seguidores. Bueno, ese es el temperamento con el que nuestros hijos han nacido.
pero el entorno, la sociedad y las personas que están a su alrededor empieza a formarles el carácter. El carácter y el temperamento forman la personalidad. El carácter de esta gente, de la lista de 2 de Timoteo 3, de ahí en adelante, no fue formado, no fue educado, no fue enseñado, sino que fue gente que se le dejó vivir de cualquier manera, que no se le corrigió a profundidad. Recuerden lo que les he dicho, la mamá tiene la capacidad de decirle al niño lo que otra persona no puede decirle, lo que otra persona por pena o porque no tiene esa influencia sobre él, no le puede decir, o si se lo dice le puede lastimar. Pero la mamá no, la mamá puede corregirle, la mamá puede decirle cosas como, es que usted no quería estar allí. Estaba allí, pero uno le puede decir, es que usted no quería estar allí. Pero mamá, ¿cómo así? ¿Cómo sabes que no quería estar allí? O sea, ¿cómo la mamá puede saber lo que está dentro de uno? Nosotras tenemos esa capacidad de poder, si lo llevamos al límite, terminamos haciéndolo mal, ¿no? Porque dice la Biblia, no provoquen a ira a sus hijos, y ese provocar a ira es muchas veces usar esto que les estoy diciendo para mal. Pero cuando uno usa esto para bien, uno puede hacer que el niño sea educado eficazmente. ¿De qué manera? Cuando uno le enseña a no tener actitudes que no van de acuerdo a las escrituras, cuando uno les enseña que hay cosas que están detrás de esa acción. Voy a poner un ejemplo que siempre pongo, y es el ejemplo de llegar tarde a todo. ¿Saben? Que a veces uno no le pone cuidado a eso y lo justifica, pero cuando usted delante de la presencia de Dios le permite a Dios que Dios le hable acerca de eso, usted se va a dar cuenta que eso detrás de lo que está pasando, de esa acción, hay algo que realmente hay en su corazón. No sé, tal vez para algunos será lo mismo que para otros, o para otros será diferente. El hecho es que eso demuestra algo en el corazón, está demostrando algo realmente. Entonces, nosotras podemos decirle eso a nuestros hijos. Por eso es tan importante el papel de la mamá dentro del hogar, es tan importante el papel de la mamá en la enseñanza, en la educación del carácter del niño. Esto no se puede dejar a la aventura, se tiene que tratar, se tiene que enseñar. Recuerden, en Proverbios habla, la Biblia, Proverbios está escrita para 2 personas, o la sabiduría realmente es para 2 personas. Para el simple que tiene esperanza, hay esperanza de que el simple escuche y aprenda y tome lo bueno, porque él es de tomar cualquier cosa, él también se va por lo malo. Y la sabiduría es dada al que ya tiene sabiduría, al que es sabio. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar, nosotros tenemos que darle a nuestros hijos y a nuestros hijos antes de que lleguen a ser burleteros, que es como el tercer nivel, digámoslo así. O el cuarto, que sería ser necio, ese necio. Y usted va a leer las características de aquí, usted se va a dar cuenta de que esta gente es necia, es insensata, no tiene temor de Dios realmente. Esa gente realmente no ama al Señor. Bueno, en 2 de Timoteo 3, 2 dice, habrán hombres amadores de sí mismos. Miren esas características, ya las hemos visto detenidamente. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto fraternal, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Estos tendrán la apariencia de piedad, pero van a negarla. Y estos, Pablo le recomienda evítelos. Y es que estas características son características que no queremos que tengan nuestros hijos. Y para que esto no suceda, no solo hay que orar por ellos, sino que hay que ser proactivos en la enseñanza constante y continua del Evangelio a nuestros hijos.
Entonces en el primer punto dijimos, no vamos a lanzar, no vamos a dejar que nuestros hijos sean hijos de este sistema, hijos que no honren a Dios, sino que vamos a hacer, a levantar hijos y a criarle hijos para Dios. Si esa es tu meta, si te pones como meta el levantarle a Dios herencia, si le dices a Dios y puedes decirle a Dios, mis hijos los voy a preparar para ti, créeme que va a ser muy diferente la crianza que le vas a dar a ellos, porque vas a ser muy proactiva en esto, porque vas a entender que tienes un objetivo. Tu objetivo no solamente es que den embarazo, después hay que darles el estudio, después lograr a ver si hacen algo en el SENA, hacen alguna técnica y a algunos pues a estudiar en la universidad y lograr a ver si son buena gente y ya. No, sino que usted va a tener realmente en su pensamiento, yo voy a criarte hijos, Señor, y yo voy a criarte hijos para que te sirvan, independientemente de que estén en un ministerio en la iglesia, que es bueno y necesario ocuparlos dentro de la iglesia, sino que si son abogados, si son la profesión que quieran escoger, y que ellos allí te honren, allí te teman, porque no se trata simplemente de acciones, sino de lo que hay en el corazón y de su pensamiento, de las convicciones que ellos tienen. Si les creamos ahora convicciones en el lugar en donde Dios les permita estar, van a temerle, van a respetarle y van a vivir conforme a esos principios. Entonces yo le invito para que usted sea de verdad bien proactiva en esto de ser madre, en esto de ser mamá. Entonces ahora sí vamos al segundo punto. Nuestro segundo punto es que enseñar, pues vimos el evangelio. Ahora sí son las 4 áreas, son esos 3 puntos, y es y estarles hablando constante. Ya en esta edad hay que hablarles constante de que Dios es creador, que no venimos de ninguna evolución, que tenemos espíritu y que tenemos que darle cuentas al Dios que nos hizo. Tenemos que hablarle del hombre pecador, de Jesús Salvador. Tenemos que hablarle de nuestra respuesta. Y aquí es importantísimo que les hablemos de nuestra respuesta. Y vamos a hablarle de vivir en santidad y arrepentimiento continuo. Es importantísimo hablarles de la respuesta que nosotros debemos de tener al evangelio. Saben, yo he llegado a meditar y yo digo, a mis hijas, yo no solamente las debo de cuidar del comportamiento de la gente del mundo. Y enseñarles a distinguir, ¿no? Acerca del comportamiento de la gente del mundo, sino que hay algo un poco más peligroso, y es el comportamiento de la gente de la iglesia. Entonces, ¿cómo enseñarle a mis hijas que a pesar de que esa persona está en la tarima, no es buen ejemplo para ti? ¿Cómo enseñarle a mis hijas de que a pesar de que esta persona esté en la iglesia continuamente, le vean en la iglesia, interactúen con otras personas, aún con nosotros, sus papás, no son un buen ejemplo, no se pueden fiar de esa conducta de esas personas? ¿Cómo enseñarle a mis hijas de que toda la gente de la iglesia no son cristianos? Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque tampoco hay que levantar a nuestros hijos con ese espíritu de sospecha, ¿no? Con ese temor de confiar en la gente, esa desconfianza. Eso no debemos de hacerlo, eso es dañino. Pero también el que no sean tan crédulas, porque lastimosamente la respuesta que vemos a este hermoso evangelio hoy en día en la iglesia es triste. Y me refiero a la iglesia a nivel mundial. Entonces, partamos de que el evangelio a veces es poco predicado dentro de las iglesias, es poco predicado dentro de los servicios de jóvenes, es poco predicado para los pequeños. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Entonces, a veces no se sabe cómo vivir el evangelio, no se sabe qué es lo que Dios espera de nosotros como cristianos, y es triste ver de verdad que
que hay cristianos que no valoran lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ellos. Entonces hay que ayudar a nuestros hijos a que puedan identificar que hay ciertas iglesias, que hay ciertas corrientes cristianas y que hay ciertos cristianos dentro de la misma iglesia que no son ejemplo, que no está bien el comportamiento de ellos, que uno no puede ser hipócrita, no, pero están allí y Dios quiera en algún momento sean cambiados, pero que ellos no pueden ser aquellos con los que yo conviva. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3, 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y él dice, a estos evita. O sea, hay gente con la que definitivamente que parecen pero no son, y con ellos yo no puedo hacer porque ellos dañarían la respuesta que yo debo de dar a este grandioso evangelio. Entonces vemos jóvenes hoy en día en la iglesia cristiana que hacen y deshacen porque no entienden el evangelio, no entienden lo que Cristo hizo por ellos y creen que ese es el Dios que ellos tienen. Se han inventado un Dios que les acepta cualquier cosa, y de esos hay que cuidar a nuestros hijos, de doctrinas mal enseñadas o de doctrinas inventadas de hombres que terminan dañando la fe de nuestros hijos. Entonces nosotras tenemos que ser maduras espiritualmente, sí, mucho, y para poder ayudar a nuestros hijos y poder enseñarles la realidad de cómo debemos de responder al evangelio. Entonces hay gente, lindas, hay gente que se la pasa en la iglesia y por un oído le entra y por el otro le sale. Su vida es exactamente igual, no pasa nada con ellos y no queremos eso de nuestros hijos. No queremos que ellos simplemente frente a semejante obra de amor y de salvación que Dios hizo, ellos se queden con las manos cruzadas diciendo esto no tiene que ver conmigo, o yo ya le acepté, o a mí desde pequeño me llevan a la iglesia, y no pasa nada en sus vidas, ¿no? Ellos tienen que tener una respuesta, y como veíamos ahora, una respuesta de santidad y de continuo arrepentimiento, una respuesta de doblegarse, de rendirse, de pureza. Hoy en día dentro de las iglesias se permite de todo porque no entienden lo que es la gracia, y lastimosamente esos son los ejemplos que estamos viendo hoy en día dentro de las iglesias. Se están levantando los jóvenes y se están levantando a dar mal ejemplo, muchos hoy en día que son jóvenes, a dar mal ejemplo con su vestido, con su manera de hablar, con su manera de ser, y esos son los referentes que ellos tienen. Y si usted no está ahí constante enseñándole, mire, esto no, porque la Biblia tal cosa, por esto, entonces ellos se van a ir por un evangelio light, por un cristianismo que todo es permitido, y van a tener una concepción de Dios creador, que es nuestro primer punto, distorsionado. Paul Washer dice que uno de los temas más difíciles de tratar, él que viaja, es hablarles de Dios, de conocer a Dios, porque dice, la iglesia no conoce a Dios. Si la iglesia conociera a Dios, o si yo les expongo a Dios, la iglesia se va a enojar conmigo. Mira, hay temas de la Biblia y hay aspectos de Dios que la gente no quiere saber, no quiere conocer, y se engañan a sí mismos y se hacen daño a sí mismos creándose un Dios que no es bíblico y al que no le pueden temer, porque es el Dios de ellos, es el Dios chévere, es el Dios amador, es el Dios que perdona, es el Dios que si te escondes Él te busca, que es el Dios que te persigue, es el Dios que te aguanta cualquier cosa, y la Biblia no dice eso. Entonces la respuesta al evangelio tiene que ser que tú se la ayudes a ver a él, se la ayudes a ver a ese niño, a ese prejoven y a ese joven, y que se la ayudes a entender cómo es el cristianismo, cómo debo vivir en respuesta al evangelio. Entonces yo creo que definitivamente este tema es bien importante. Bueno, estamos aquí
Continuamos con punto número 3, y es cómo voy a enseñar el evangelio. Bueno, vamos a realizar devocionales todos los días. Cómo acompáñales en ocasiones. Ya es el tiempo, sí, cuando ya están jovencitos de dejarlos solitos, pero no siempre. No te confíes de que es que él ya está en un ministerio, de que no, ella es súper responsable. Se viera cómo habla, y que él o ella es súper responsable. No se confíe, sino que usted esté pendiente, mire si realmente está haciendo el devocional, acompáñele, pregúntele respecto al tema que está estudiando, y tal vez él dirá, mire, los jóvenes tienen algo, los jóvenes hablan de la privacidad, pero la privacidad para con nosotros. Porque de resto todo lo exponen en sus páginas de redes sociales. Entonces ahí no hay ninguna privacidad. Pero en cuanto a cosas, a otras cosas, si quieren privacidad en cuanto a nosotros, no se lo permita. O sea, usted todavía es mamá, uno nunca deja de ser mamá. Cuando ellos se casan, ahí sí usted muérdase los labios, usted amárrese las manos, porque usted dentro de la casa de su hijo o de su hija ya casada no puede vivir, no puede estar interviniendo, no puede estarle diciendo cómo vivir, qué hacer, no. Pero mientras esté en casa, usted sí, mi amor, hiciste el devocional, ¿y qué estudiaste hoy? Ah, mamá, es que no tuve tiempo. ¿Qué vienes estudiando en esta semana? Ah, mamá, es que durante esta semana no he estudiado. O sea, ¿cómo así? ¿Usted durante esta semana no ha estudiado la palabra? No. Entonces mañana empezamos a estudiar la palabra. Y te voy a dejar tarea. Si tiene para estudiar, si tiene tiempo, compromiso para estudiar su carrera, ¿por qué no lo va a tener con lo más importante, que es la salvación de su alma? Y la tarea más importante, como decía Spurgeon, de un cristiano, conocer a Dios. Entonces, tienes que tener tiempo también para buscar al Señor. No dejes a tu joven haciendo el devocional solo. Oren juntos, discutan, lean y discutan eso, escúchelo. Mire, yo tengo algo y que definitivamente me ha servido mucho. Escuche a la persona, escúchela. Para mí escuchar es fundamental, de verdad que escuchar es muy importante. Escuche a la persona orando. Escúchela orando y usted se va a dar cuenta del nivel espiritual y del nivel de conocimiento que tiene la persona de Dios. Usted se va a dar cuenta que si anda repitiendo lo que escuchó, usted se va a dar cuenta si lee la Biblia, usted se va a dar cuenta. Déjelo orar, escúchelo. También cuando lee la Biblia, déjele, interprétenla juntos, pero no a eso de que simplemente dicen que lo que dice allí, porque hay quienes tienen muy buena elocuencia y hay quienes tienen muy buena comprensión lectora, y eso es muy bueno. Ya les he dicho que la Biblia sirve para esto, de la comprensión lectora. Entonces es muy bueno, pero déjelo ir más allá. Pregúntele lo que no está allí. Pregúntele. Por eso usted debe de avanzar, mamá. Usted debe de avanzar para que usted sepa interpretar la Biblia y no ser su hijo el que le enseñe. No, por favor, no. Usted va a aprender mucho de él, sí. Va a aprender mucho de ella, claro que sí. Pero no puede ser su hijo y no puede ser su hija la que enseñe la palabra de Dios en su casa. No puede ser. Es que ya está joven. Usted viera ella cómo estudia la Biblia y ha hecho allá en la iglesia el discipulado, y entonces usted ya se relega. Eso no lo puede hacer. Usted tiene que seguir creciendo. Va a aprender cosas, claro, porque ellos de pronto están frescos, ellos de pronto tendrán más capacidad, o bueno, de todas maneras, como siempre he dicho, la multiforme gracia de Dios. A uno nos enseña una cosa, al otro nos enseña otro, el otro, a ellos les va a enseñar del Señor cierta manera y cierta cosa que usted no sabía. Pero usted tiene el Espíritu de Dios. Él no puede ser el que enseñe en su casa. Van a aprender juntos y usted siempre debe de llevar la delantera. Eso de que el discípulo va a ser mayor que su maestro, ¿sabe que eso no es bíblico? La Biblia dice que el discípulo va a ser igual a su maestro. Usted y yo debemos de estar en un nivel en el que podamos entender lo que ellos están diciendo y evaluarlo. Y así te vas a dar cuenta si estás simplemente tomando por encimita o si estás escuchando al Espíritu de Dios.
Si yo me doy cuenta que mi joven no está escuchando al Espíritu de Dios, ahí tengo que alertarme y volver y tomarlo cual niñito para empezar otra vez y seguir. Por eso uno no los puede dejar a ellos nunca. Aprovechen para que opinen, no sé, no quiera, bueno, aquí en este punto es el otro punto, no el otro extremo, y es aquellas mamás que no dejan que el niño piense, no dejan que él mismo saque la enseñanza, sino que ya todo se lo quieren molidito y se lo quieren decir, tal vez porque tienen mucho afán y no tienen tiempo para hacer el devocional, que eso está mal, sino porque bueno, por diferentes cosas está mal, y hay que esperar a que ellos mismos saquen y argumenten bíblicamente. Y leerles la Biblia, ponerles a escuchar la Biblia o que ellos la lean. No lo deje al líder. Ay, es que mire mi hijo, el líder de la iglesia, los pastores de la iglesia no pueden tener más influencia que usted en el hogar con ellos, no pueden. En algunos momentos, como yo les decía, exponer al niño a que tenga amigos cristianos mayores que ellos, más maduros que ellos, es importante. Eso es fundamental, y en algún momento nos vamos a tener tal vez que valer de ellos para que le den un consejo a nuestro prejoven o a nuestro joven. Pero eso no quiere decir de que todo entonces son ellos y hay que esperar y allá, ¿por qué no tocan esos temas? No, es que te correspondes a ti, no a la iglesia, no simplemente a la iglesia. Entonces, bueno, ese es el cómo y vamos a mirar algunos consejos. Estos consejos ya se los había dicho. No dejen que sus amigos tengan mucha influencia sobre ellos. Ayúdenles a vivir cada etapa sin prisa. Recuerden que no es su intelecto simplemente, es su corazón lo que vamos a pastorear. Recuerden que es importante que ellos durante este tiempo empiezan a distinguir sus autoridades. Deben de saber relacionarse con todas las edades. Al finalizar esta etapa deben saber acerca del sexo de manera bíblica y los cuidados y responsabilidades de este. Si usted, dama, tiene problemas con, esperen, yo organizo aquí, tienen problemas con esto, hay que hablarlo con el Señor. O sea, toda área de nuestra vida la tenemos que rendir a Dios y hablar con el Señor si esto es un problema. Si ustedes ven que es algo que les causa miedo hablarlo, pena, vergüenza, asco, lo que sea, eso hay que hablarlo con el Señor para que ustedes sanen esa área y podamos nosotras hablar con nuestros hijos sanamente acerca de lo que son las relaciones sexuales, el sexo, la sexualidad. Entonces, hasta allí nuestro taller lo hice lo más rápido que pude, pero hay mucho más para tocar. Por eso les digo que bueno que ustedes puedan tener preguntas, que se puedan plantear preguntas y que podamos seguir trabajando. Vamos a empezar a trabajar algunas otras cosas, porque no nos podemos quedar aquí y porque la verdad espero preguntas y no quedarme yo solamente hablando y hablando, sino que espero poder contestar preguntas. Pero vamos a empezar otros temas, pero paralelo podemos seguir trabajando poco a poco este tema de cómo enseñar el evangelio a nuestros hijos. Amén. Les agradezco mucho por su atención, por haber estado allí al pendiente, por estar receptivas, y de verdad les agradecemos mucho. Permítanme, hago una oración y terminamos. Señor, te agradecemos, oh Dios, por darnos la oportunidad de aprender de usted. Yo oro porque cada mamá del Centro Cristiano de Amor y Fe Ciudad del Campo sea una mamá proactiva en la enseñanza de sus hijos, y sea una mamá, Señor, que lo honra a usted y que se llena de visión y de sueño respecto a criarle a usted hijos y levantarle hijos, y que quiera trabajar en pos de esto. Amado Dios, oro por ellas. Quite todo temor, todo aquello que impide que esto suceda así, pero le agradecemos mucho. Le agradezco mucho por sus vidas, porque yo creo que hay más de una inquieta y deseosa de seguir aprendiendo y poner por obra lo que usted le está enseñando. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Les agradezco mucho. Dios les bendiga.